Bien, buenas noches. Ahora toca el turno acerca del tema la globalización y las políticas educativas. Un análisis de 1988 al 94 en México. Con este tema abarcaríamos el punto 4 de nuestra planeación didáctica, la globalización y políticas educativas. Bueno, vamos a verlo. Este documento está en tu guía. Simplemente hay que dar acceso con el link para que lo puedas abrir. Riesgos claves de lo global en la educación y agencias internacionales. Viéndolo de esta manera, existe un cierto riesgo de la globalización. Uno de los claros ejemplos por lo cual yo recuerdo que en el bloque anterior político donde gobernaba el PRI, se crearon las escuelas de tiempo completo a razón de una particularidad. El asunto era que esta educación en México se iba a ejercer por particulares, es decir, el Estado ya no tenía, lo subcontrataba para otorgar este servicio, de tal suerte que al hablar de que fuera impartida por particulares era un riesgo inminente a las garantías de los docentes, a sus salarios, a sus prestaciones, y que de alguna manera los logros ejercidos por sindicatos, pues bueno, se verían o se hubieran visto afectados. Qué bueno que se fue el PRI y no me gustan los partidos, pero qué bueno que ya se fue. Es uno de los riesgos. La globalización, pues desde el término, ustedes seguramente lo conocen, son aquellas particularidades en las que una sola marca es la que va a existir en todo el mundo. Con esas palabras, ¿no? En cierta medida, entonces, la interconexión entre naciones no es nueva, pero tampoco es la influencia que las agencias internacionales ejercen sobre los países particulares. Puede rastrearse hasta los años 70, por ejemplo, incluso el proyecto multinacional de transferencia de tecnología educativa en la estrategia desarrollista general patrocinada por la Organización de los Estados Americanos, OEA, y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya influencia en América Latina es insoslayable. Dos publicaciones de la Organización de la Cooperación Económica y Desarrollo OCDE 1971 y la de UNESCO 1986 pueden considerarse como las antecesoras de lo que hoy se ve en términos de la globalización de políticas educativas. ¿Por qué se dice que hay una cierta globalización impartida o sujeta a estos organismos internacionales? Ellos son los organismos que regulan el funcionamiento de los sistemas educativos en cualquier país que está adentrado o representado por estos organismos, lo cual imparte o tiene la característica de impartir una educación acorde a los principios y necesidades que estos mismos organismos les exigen a los países. Luego entonces estamos impartiendo a recomendación, por ejemplo, de la OCDE, un tipo de educación, a lo cual hace referencia al concepto de globalización, ¿no? La Conferencia Mundial de 1990 de Homiten, la reunión y las dos reuniones cumbres promovidas por CEPAL UNESCO sobre educación y conocimiento bases para la transformación productiva con equidad. En el 92, la quinta reunión intergubernamental sobre los países proyectos educativos para América Latina, organizadora por el Programa de Educación en América Latina y del Caribe. Es decir, cada organismo se fue creando conforme a la evolución de los sistemas educativos mexicanos, con base a las economías, al desarrollo de los países. Se vieron en la necesidad de crear estrategias, crear o recomendar ciertos tipos de políticas educativas que te van a permitir ser un país desarrollado, subdesarrollado, tercermundista, y así nos vamos hasta abajo. Todo aquel país que pretenda ser de primer mundo, de primer plaza, tendrá que cumplir con ciertos requisitos. Luego entonces eso se traduce en globalización, ¿no? Durante 30, más de 40 años
se conceptualizaron estos resultados de la dominación y la dependencia. Quizás lo que distingue la globalización contemporánea de los vínculos de los años 60 es, por una parte, que tienen lugar en un mundo reorganizado política, económica y culturalmente. Por ejemplo, de la frontera este-oeste a la del norte-sur. Por otra parte, hoy estamos más perceptivos y sensibles sobre todo lo que está ocurriendo en otras partes del planeta. De la decreciente presencia de antaño minorías silenciadas que emergen en el área política y del encuentro conflictivo entre tendencias opuestas. Es decir, debido a esta coordinación y organización de estos organismos internacionales, en el momento que un país del mismo grupo tiene un cambio debido a una problemática, es decir, la afectación de ese país se verá inmersa en todos los demás países miembros de estas organizaciones. Seguimos hablando con el tema globalización. La globalización no es una tendencia de homogeneización y el universalismo, sino la condición producida por el choque entre el universalismo y particularismo, homogeneización y heterogeneización. Sin embargo, como las tendencias a la homogeneidad no pueden soslayarse, presentaré entonces algunas características educativas de los sistemas escolares y de la demanda de escolaridad. Por otra parte, la aceptación de un modelo de escolaridad del cual puede distinguirse estos rasgos. Es decir, ese escenario, esa creación de los organismos a razón de la calidad educativa y la evolución económico-cultural de los países, fue necesaria la creación de estos organismos. Luego estos organismos determinan una peculiaridad, determinan unas características que todo sistema educativo considerado para ser parte de ese grupo de países organizados debe de tener lo siguiente. Independientemente del país de que se trate, del sistema escolar que se trate, para que sea considerado como un buen sistema educativo, debo de cumplir con los siguientes rasgos, además de ser rasgos con tinte global. ¿Por qué? Porque lo están estableciendo como una universalidad en la que si no tuviese esos rasgos que están haciendo la recomendación de estos organismos, bueno, pues este sistema no asegura lo que nos dice en la Constitución, no nos dice que nos dará respuesta, nos permitirá desarrollarnos socialmente, culturalmente, profesionalmente, la educación que imparte el Estado. Luego entonces, en detrimento a nuestra legislación educativa, pues el artículo 3 y la Constitución estarían en un error. Por lo tanto, el organismo internacional, el término globalización de la educación, permite el claro cumplimiento de la legislación educativa y sus políticas. Permiten este desarrollo, ¿sí? Luego entonces estos rasgos son sugerencias para que se cumplan en ambos sentidos el objetivo de la educación, ¿no? Un sistema escolar internamente diferenciado en función de niveles sucesivos, cada uno con sus programas y currículum, la organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje con base en grupos de edad y unidades de tiempo. La regulación gubernamental de tales procesos a través de requisitos más o menos detallados que se incorporan en currículos instructivos y exámenes. Especificación de los roles de maestros y estudiantes, de los métodos de enseñanza junto con la profesionalización de los docentes. El uso y certificado, diplomas y credenciales que vinculan la escuela como currículos profesionales se conectan al sistema escolar con la estratificación social. Algunos dirán, luego entonces, estos rasgos, si te das cuenta, dentro de la legislación educativa ya se mencionaron. La educación que imparte el Estado, ¿sí?, dará cuentas de la estructuración de planes y programas, habla de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de las capacidades de los docentes, de la regulación para la acreditación y validación de estudios, habla sobre la preparación de maestros,
habla sobre los métodos de enseñanza. Toda la legislación, así como el término globalización, habla sobre un estándar que el Estado debe de perseguir para, si bien estratificar, establecer o estructurar sus sistemas educativos. Bien, ok. Seguimos avanzando en este compendio. No pretendo ser muy exacto, voy a ser muy general en ese sentido, porque bueno, pues el término se sobreentiende. En México, la influencia global, principalmente en la política educativa, procede de agencias internacionales de diverso signo ideológico, como el Banco Mundial, la OCDE, UNESCO, así como las creadas en América Latina, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, y la Comisión de Planeación Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, aunque probablemente se puedan rastrear también otros efectos globales en las políticas educativas nacionales. Sin embargo, estas influencias se resignifican o cambian su sentido en las acciones mismas mediante las cuales se lleva a cabo en cada sitio particular, como se verá en este capítulo. Propuestos conceptuales que orientan a este análisis. Antes de hacer un análisis de las huellas de globalización en una política, vamos a explicar puntos de partida. El concepto de globalización es necesario conocerlo, interpretarlo, de las resignificaciones políticas educativas globales. Resume algunos rasgos clave de esta variedad. Por ejemplo, la literatura especializada en educación destaca el vínculo entre globalización y capitalismo. Es decir, hay una tendencia, hay una transformación, hay un sinónimo que podríamos hablar de globalización y una parte que se le adhiere, que es el capitalismo. Las ideas de universalización y homogeneidad y los lazos entre globalización y visión de un horizonte catastrófico. Es decir, surge, o por obvias razones, el término globalización, haciendo referencia al capitalismo como una idea o un principio de los sistemas políticos y educativos de cada país. Luego, entonces, para algunos países que no tienen el mismo nivel económico, esto puede ser desastroso, ¿cierto? Luego, el flujo global de mercancías y capital depende de la fragmentación o de la reprovincialización de los territorios soberanos. Es decir, si hubiese globalización en todos los sentidos de los distintos países relacionado con educación, política y comercio, no sería posible la subsistencia de estos países, no habría esa evolución, porque finalmente vamos a decir, bueno, México que produzca aguacates y es todo lo que va a producir, ¿sí? Y el capitalismo te dice, el único que le voy a comprar aguacates va a ser a México. En esos términos tan vastos, tan sencillos, ¿no? Por eso habla de este flujo de mercancías. Los procesos educativos, tanto en escala de la comunidad social como en lo escolar, están inestrictamente ligados a las políticas del neoliberalismo impulsados por el capitalismo en expansión. Mientras algunos describen la globalización como una tendencia exclusiva hacia la universalización de la economía del mercado, otros enfatizan lo ingenuo de creer que la globalización garantiza una mejor distribución de la riqueza en la economía mundial, ya que en última instancia se trata de un sistema de mercado jerárquico organizado por un solo polo de la estructura mundialista capitalista. Implica la prevalencia de un punto de vista central, como una visión moderna occidental que permea las tendencias culturales y educativas en un área de influencia. Por ejemplo, que las visiones estadounidenses prevalecerán en todo el continente americano. Pues es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo del dominio que ejercen los países de primer mundo sobre los otros países. Hablando de la distribución de la riqueza, que hasta ahora, gracias a Dios, yo siento que nuestro sistema de gobierno actual pues, es el socialismo. Y sin hacer mención de otros países que manejan el mismo sistema, lo que se pretende es mayor distribución de la riqueza, para que todos tengan la misma oportunidad. Lo contrario a la globalización, donde uno solo es el dueño de todo, vamos a decirlo así.
En sus fases iniciales, la globalización de los currículums universitarios fue una significada como medio para producir las innovaciones educativas que permitirán a los estudiantes el desarrollar mapas cognitivos para una mejor comprensión de sus conocimientos locales diarios. Esto según Perlumet. Puede ser porque hay ciertos procesos, por ejemplo, estrategias de enseñanza-aprendizaje se han universalizado. El aprendizaje basado en proyectos puede existir en México como en Estados Unidos. Estoy manejando globalización simplemente por el hecho de desempeñar una función, ¿no? Otros más como se constituye la globalización como una tendencia inevitable en la historia contemporánea y que tiene que ser asumida independientemente de las garantías de equidad y el bienestar que pueda o no ofrecer, ya que plantea desafíos a las estrategias educativas que no pueden ignorarse. Algunos estudiosos ven la globalización como una oportunidad de justificar la creación de nuevos centros de investigación, mientras que otros plantean los cambios que han traído la educación sin mayor juicio en favor o en contra, y otros más la ubican como algo en contra de lo cual se debe luchar. Por supuesto, y Abreu, 1993, a mi parecer, el ser global significa que solamente ciertos países pueden producir sistemas educativos, pero los están produciendo a razón de su contexto, de lo que ellos son como país. Canadá es un país de investigación. México sale al abordaje y empieza a ver rasgos de los demás sistemas educativos, los trae y genera su sistema basado en los demás países. Así han funcionado. Y de cierta manera hay globalización, porque solamente vamos a hablar de Prusia, vamos a hablar de Canadá, vamos a hablar de Finlandia, vamos a hablar de China, Japón, países que aportan grandes situaciones a los sistemas educativos. Y tú me puedes decir, bueno, sí, yo creo que sí existe la globalización en términos educativos, ¿no? Y son claros ejemplos que nos están conceptualizando en nuestro tema, ¿no? En esta revisión puede ampliarse debido a la gran cantidad de literatura que se ha producido cubriendo los relatos de los tópicos relacionados como la integración versus fragmentación, centralización versus descentralización y yuxtaposición del sincretismo. Bueno, en esta parte de aquí igual, las obras literarias, las mejores investigaciones, las mejores aportaciones, por el mismo concepto de globalización, se ha venido relacionando solo con cierta lista de países y que los demás que también a lo mejor tienen la capacidad no pueden hacerlo así porque estos organismos están imponiendo su reglamentación para que pues no se pueda, porque simplemente tú tendrías que estar en otros estatus, en otro nivel para poder no ser olvidado para generar situaciones nuevas, ¿no? Nos dice por otra parte entonces que este autor de En Semejanzas de Familia, Wittgenstein, 1963, bueno, habla de la conexión entre la globalización, modernidad y capitalismo neoliberal. Puede ubicarse claramente, aunque aparecen algunas diferencias en términos de cómo se anticipan sus beneficios o daños. A través de la historia sabemos capitalismo, neoliberalismo y globalización existe y de manera muy concreta en México. ¿Quién distribuía solo las gasolinas hace unos cuantos años? Pemex, ¿no? ¿Quién imparte el Estado? La educación, nada más el Estado. No había particulares. Entonces se empiezan a ver cambios, pero ya había ciertos rasgos antes en México que nos demostraban que ya existía la globalización, ¿no? Se afirma la asociación entre la globalización y la sociedad capitalista neoliberal, postmoderna y socialista global, que puede ser superada por perspectivas progresistas globales. Estos rasgos ya existían, hubo un cambio en los gobiernos y sigue generándose estas mismas condiciones. Ejemplo, ya ahorita hubo la oportunidad de la libre competencia en el mercado debido a una modificación, ¿no? Pero definitivamente antes eso no se veía. También puede asociarse la globalización
a una tendencia universal y necesaria de la historia y que de la exclusiva imperialización cultural, económica, ética y política, sea o no capitalista. El choque e integración cultural, el reposicionamiento post-socialista del mundo y la reorganización económica, entre otras fuerzas, son consideradas como condiciones históricas para la globalización. El escenario propiamente creado, derivado de la evolución de cada país, me hace pensar que hemos tenido momentos en el tiempo y la historia que los países de primer nivel han trabajado cierta globalización. Principales productos que nosotros compramos, digo, y lo puedo decir con mucho respeto, consumimos, a ver, lo primero que piensas en auto, Alemania, ¿no? Mejor de los autos, Alemania. Mejor de los otros autos, Nissan. O sea, son marcas que nos han tenido tendencias de globalización porque existe una universalidad de esos productos y que finalmente los demás países, a través de sus informales intercambios comerciales, han generado esa globalización, ¿no? Desde ese punto de vista. A la realidad social se construye y puede ser accesible mediante la significación. Esto implica la existencia del mundo exterior se toma por nada, pero su significación social no se deriva de la mera existencia. Su significación es socialmente construida en tiempo y espacio, por ejemplo, en la historia, ¿no? Los estados nacionales, instituciones gubernamentales, autoridades locales, por ejemplo, en diferentes escalas de generalidad y especificidad de las relaciones sociales. Pensar en relaciones entre diferentes niveles de generalidad y especificidad nos lleva a considerar que en medida es posible que las políticas internacionales globales puedan o no tener en cuenta las condiciones locales. También el término globalización en el sentido de las instituciones y autoridades nos han hecho pensar que solamente unas cuantas instituciones funcionan para algo, lo que también esa creación y relación de lo que ellas realizan pues es un término de globalización, porque no existen otras que puedan hacer lo mismo, porque no hay la formalidad de poder subexistir. Y bueno, pues hablamos de más temas globales que definitivamente pues nos tenemos que apropiar de lo educativo. En ese sentido, bueno, pues este compendio es bastante amplio considerando los términos de globalización. Pero bueno, rescato solamente lo esencial. Considero entonces, si uno entiende globalización como universalización exclusivamente, al menos tendría que dar cuenta de la construcción de los particulares como universales. La universalidad no puede entenderse al margen de su contraparte, por ejemplo. La presencia de lo particular, además de cada institución de un valor universalizado, de todas maneras estará contaminada por así decirlo, por el contexto particular de cada implantación. Bueno, pues aquí tenemos claro de dónde proviene ese término, cómo se ha manejado a lo largo de la historia, cómo ha tenido que ver con el asunto también económico y el desarrollo de los países. Es una tendencia. Es una tendencia, por ejemplo, económica, en el sentido económico, en el sentido de la cultura, en el entretenimiento y en muchas condiciones o situaciones que hay o que ha generado la interdependencia política, ¿no? Y dentro de esto viene envuelto el término educación. Por ejemplo, la producción de programas culturales en este compendio. La producción de programas culturales educativos, económicos, que serán híbridos y sincréticos. La asociación que no faltarán pugnas conducidas por fundamentalistas con la pretensión de conservar las identidades puras e incontaminadas míticas. Ya habló, por ejemplo, Argentina, habló Colombia, habló ahora México con un sistema híbrido, ¿no?, de educación. Porque apenas se fomentó en América Latina y América del Norte, pero en Europa eso ya existía. Existían modelos de educación virtual y que ahora se está haciendo propio o lo estamos apropiando por una mera necesidad que en cierto momento no manejamos, ni conocíamos, ni nada.
¿no? Ok. Bueno, pues seguimos hablando de estas tendencias educativas globales y políticas nacionales. Este sí me importa, este es un tema especial. En México, estas políticas educativas globales pueden retraerse a través de todo el sistema escolar, desde el nivel básico hasta la enseñanza superior. Un tópico recientemente en discusión concierne los vínculos y distancias entre las estrategias y medios producidos por las políticas y lo que realmente pasa en las escuelas. Pues un tema muy claro, ¿no? Hay una cierta discusión de lo que es un sistema educativo y la realidad en la que se encuentran las escuelas y la realidad del servicio que ofrecen. Por mencionar versiones entonces extremas, algunos están convencidos que las políticas son discursos que solo permanecen en nivel general y nunca tienen contacto con la práctica en el aula. En eso estoy de acuerdo. Una política difícilmente llega a transgredir el funcionamiento del instituto o de la institución, a pesar de que es una norma, a pesar de que es una regulación. La visión extrema opuesta sostendrá que las políticas determinan como un aparato omnipresente de todos los rincones de las prácticas educativas. Si nosotros tuviéramos en cuenta a las normas, a la legislación educativa y respetar nuestro artículo 3, la calidad fuera otra. Pero realmente ustedes saben que no hemos podido culminar con ese asunto. De aquí entonces que debemos analizar metas y estrategias de los aparatos estatales y ver cómo afectan a las instituciones educativas, ¿no? Vamos entonces a verificar estos argumentos. Desde la perspectiva de este autor, crítica de McLaren y Gutiérrez, ha producido investigaciones interesantes. Por ejemplo, en el de los antagonismos locales recientes, evidentes tanto en la comunidad más amplia como en la arena educativa. Ligados el término educación con el de políticas, viene a contraparte el neoliberalismo impulsado por el capitalismo global en expansión. Es decir, dos modos de gobierno que globalizan, que sintetizan, que alinean un sistema educativo con ciertas características. No lo alcanzamos a ver, pero ya tenían esa idea de hacerlo. Lo hicieron con la CFE, lo hicieron con la Comisión del Agua, ¿sí? Un neoliberalismo impulsado por un globalismo global en expansión, capitalismo global en expansión, ¿no? Propone además entonces este mismo autor el desarrollo de un marco para la mejor comprensión de las formas en las que la micropolítica del aula urbana son de hecho instanciaciones locales de las consecuencias sociopolíticas y económicas de un mercado global en rápida expansión, ¿no? Este autor, bueno, pues hizo unos estudios precisos sobre este tema. Simplemente hablar del término globalización, pues nos dice que hay ciertas características que hacen ser que existan modelos únicos, por ejemplo, en el sentido educativo, modelos únicos en el sentido económico, en el sentido cultural, ¿sí? Pero la misma evolución del hombre ha permitido o ha generado que este concepto se desarrolle cada vez más. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de 10 instituciones particulares, ¿quién de ellas imparte el término global de la educación? Por considerar que es buena, que es exitosa, porque tienes recursos, porque es cara, es porque tienes una alberca. Ya sabemos cuáles son, ¿no? Una globalización de una educación de calidad, pues bueno, estamos hablando de la Iberoamericana, de la UVM, el TEC de Monterrey. Hay un cierto nivel de globalización, porque pensamos que es una educación de calidad. El hecho de que te cobren mucho y paguen mucho a los maestros, eso no quiere decir que exista la calidad, pero sí hay un cierto aspecto de globalización, ¿no? Aquí dice el comentario, si la escuela moderna es una práctica del gobierno, entonces las estrategias de las reformas contemporáneas necesitan ser examinadas en relación a los cambios en sus principios de gobierno. Por supuesto, ¿no? Este comentario viene a colación del plan sectorial en los municipios y el plan nacional de desarrollo. Estas estrategias, estas formalidades de cada periodo de gobierno, pues
cambia la forma en que la educación se imparte. Qué buenas, la verdad es que es un material de reflexión, es un material que nos explica la forma en cómo se han visto nuestra educación en esta globalización. O sea, por ejemplo, aquí dice, se ha investigado sobre políticas mexicanas en educación universitaria y su impacto en los procesos identificados de los estudiantes de sociología de principios de los años 80. Estas políticas, por cierto, recuperan los estándares internacionales y los ideales para la región. Plantean políticas que no determinan, pero sí condicionan los cambios en los procesos e imágenes identificarios profesionales de estos estudiantes de sociología. Es decir, el estudio y comportamiento de los resultados que cada institución educativa, cada nivel educativo, ha generado a través de los años, se ha permitido tener una idea de lo que ellos están produciendo. Es más, ya hasta observas que el perfil de egreso de las distintas instituciones guardan estrecho nivel, estrecho resultado a lo que yo hago, porque estudio en una situación fuerte, ¿no? En una escuela de reconocimiento. Ejemplo, estas políticas nacionales van filtrando y decantándose a diversos planes institucionales. Este rector de la UNAM, en ese tiempo, de más de 400,000 estudiantes, directores, exactamente el cuerpo docente, el modelo de la Universidad para el Desarrollo o la Universidad Tecrática, donde la dimensión administrativa articula la política universitaria intentando conducirla hacia mayores niveles de eficiencia. Y bueno, pues también esa estratificación que han tenido las instituciones han venido cambiando, han venido generando nuevas posturas sobre lo que se están produciendo y lo que ellos están aportando. De cierta manera lo que hacen es una segregación educativa, ¿no? Luego entonces, bueno, pues así es como los términos de la globalización se marcan en distintas situaciones. Otro ejemplo, ¿no? de la globalización, pues sabemos que son el neoliberalismo, el estudio a través de las competencias básicas y competencias lingüísticas han resignificado el contexto más amplio al más particular. Es decir, las tendencias de los países sobre la educación están marcadas por resultados estratégicos de estudios de estos organismos que están aplicando para posicionar a los países en un nivel cultural idóneo. Por ejemplo, hacen un estudio, una encuesta, además de las pruebas censales para determinar los resultados de cada país. Eso te van posicionando, pues lugar número 30 en lectura, escritura y razonamiento matemático, año 2017, México, ¿sí? Es resultado de una globalización, el resultado de un neoliberalismo. El neoliberalismo fue un sistema que nos permitió ciertamente trabajar en educación con esas famosas competencias, porque de ahí emana las últimas reformas hacen que surjan características significativas de los sistemas educativos. Luego entonces estos cambios fueron gestados por ese sistema de gobierno, que sin duda la idea era posicionar a México en algún nivel para obtener pues dinero a cambio. Así lo podemos checar. Otro ejemplo, que desarrolláramos entonces la modernización educativa, ¿no? Investigadores recientes exploran las condiciones de su producción, muestran inter alia que las políticas educativas nacionales recuperan sus temas fundamentales de las recomendaciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la UNESCO. Claro, en esta investigación dice que Cruz revela que estas recomendaciones son tomadas a veces literalmente, a veces simultáneamente cambiadas y en ocasiones radicalmente resignificadas en el proceso mismo de su apropiación. Estos organismos regulan las condiciones culturales, las condiciones educativas, las condiciones económicas, las condiciones políticas de todos sus integrantes de manera general. Y a recomendación, pues obviamente se tendrán que acatar estas medidas. Condiciones de producción del discurso de la modernización educativa, ¿no? Es el nombre de una política de reforma educativa mexicana vigente del 88 al 94, aunque como tendencia la modernización ha sido impulsada mucho antes.
Aquí pues bueno, es un recuento histórico tanto de política nacional como organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. La modernización educativa depende de la relación que se tiene con estas organizaciones, porque estas organizaciones delimitan el actuar de los gobiernos a razón de la legislación educativa, a razón de que se tenga que proteger un derecho universal, en este caso los derechos universales de los niños, emitida por la organización ONU. Es un marco o es una legislación en cuestión de garantías individuales que obliga a todos esos integrantes de estas corporaciones o organizaciones, es decir, a los países, a que su sistema educativo se cambie, se reforme, se reestructure, haciendo la plena o teniendo la plena intencionalidad de respetar los derechos humanos. ¿De quién? Del alumno. Si el alumno no tiene estudios, el Estado no se los proporciona, su papá no lo apoya, etcétera, estás violentando un derecho. Y estos derechos universales hacen que los países empiecen a tener tintes globales en el diseño, ejecución, sistematización de sus situaciones educativas. De ahí proviene que el término globalización, muy marcado por estas organizaciones, ciertamente ven la mejora de todos los países o procuran hacer esta mejora. Pero bueno, no en todos los países resulta este tipo de cambios, ¿no? El gobierno mexicano asume entonces un liberalismo social como el eje del filosófico de esta reforma, subordinando una vez más la educación a perspectivas económicas. Es decir, estos sistemas de gobierno hacen de la educación un medio, como lo dice, para tener mejores perspectivas económicas o que me permitan avanzar hacia otro nivel de economía. Esto sí tiene que ver, o sea, sí tiene razón de ser, pero ¿qué pasará después de, ¿no? Donde todos tengan estudios, donde todos generen, donde tengan... Si el Estado, los países en sus gobiernos no modifican salarios, condiciones laborales, creación e invención o hacer situaciones de investigación con los diferentes institutos, pues es lo mismo, ¿no? Tienes un montón de personas preparadas, pero no les permites hacer nada, entonces todo tendrá que cambiar desde una constitución hasta muchas cosas, ¿no? El neoliberalismo entonces en México se articula con una moral tradicional y un conservadurismo institucional y los efectos contingentes de una reforma política, por supuesto. Conviene entonces tener en consideración la relación entre la sociedad civil y la sociedad política y las formas específicas en las que el neoliberalismo es apropiado en una sociedad como la mexicana. Bueno, pues 75 años de neoliberalismo, pues bueno, nos han hablado de una extrema globalización. De mi parte quiero externar el entendimiento de este tema, cómo se gesta, cómo se ha gestado, cómo ha evolucionado y cómo se han mantenido ciertos aspectos, no solo en lo educativo. De mi parte sería todo. Está comprendido el tema porque tomamos lo elemental para poder saber de dónde, en qué momentos se sostiene una globalización en el sistema no solamente educativo, sino también en cuanto a su legislación y a su valoración, ¿no? Muchas gracias.